Era una jornada en la que la casa cobraba vida. Los rayos del sol iluminaron la habitación llena de vida, proyectando largos haces verdes sobre las paredes de madera resistente. Mientras me relayaba en la silla, el único sonido que me acompañaba era el suave zumbido del aire acondicionado. Mis dedos se movían automáticamente, realizando la tarea con tanta precisión que apenas necesitaba concentrarme. A pesar de ello, me sentía muy sereno en mi interior. No lograba recordar la última vez que Greg me besó de forma significativa, un simple roce en la nariz o un rápido adiós de camino al trabajo, sin un beso sincero que hizo palpitar mi corazón, dejándome sin aliento y anhelando más. A pesar del transcurso del tiempo, el sufrimiento por su ausencia sigue tan intenso como el primer día. Dentro de nuestro hogar, mi marido se había transformado en un desconocido, inmerso en reuniones constantes, correos electrónicos y la luz de la pantalla de su móvil. Su ausencia no se podía tocar, pero se percibía de forma significativa. Observaba mi reflejo en el cristal, mientras la luz del atardecer resaltaba los delicados surcos que se formaban alrededor de mis ojos. A los 3 años, no era joven, pero tampoco era la misma mujer despreocupada que solía ver en el espejo. Sin darme cuenta, mi mano arreglaba automáticamente el cuello de mi camiseta, la verdadera marca del paso del tiempo. La forma en que el fabricante se aproximaba a mí resultaba tan acogedora y sugerente. Durante un instante, reflexioné sobre el momento en que finalmente fui verdaderamente notado. Y allí estaba Nathan. Lleva unos meses con nosotros, ya que terminó la escuela y ha estado ahorrando dinero mientras buscaba trabajo a los 2 años. Encarnó completamente la esencia de lo que Greg simbolizaba anteriormente. Irradiaba vitalidad y brillo de forma natural y sin esfuerzo. Al principio, la llegada de esa persona generó chismes entre mi esposo y yo, pero con el tiempo evolucionó en algo completamente distinto. Observé cómo su risa llenaba la casa, cómo sus ojos brillaban al mencionar sus metas a largo plazo, a pesar de mis esfuerzos por desechar la idea. Observé cómo las camisetas se ajustaban a su torso y percibí su fragancia flotando en el ambiente. Después de salir, su rostro se sumergía delicadamente en el ambiente. Observar de esa forma era incorrecto para mí, yo era consciente de esa situación. No obstante, el corazón no se ajusta a los preceptos de la moralidad. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, fui sorprendido por el ruido de los pasos. Nathan revolvía la cocina en busca de algo. Al abrir la nevera, escuché el tintineo de los envases de cristal y el suave roce de sus pies descalzos en el suelo de linóleo. La casa ahora transmitía una sensación de calidez adicional, el aire se percibía más pesado, como si con su mera presencia pudiera cambiar la atmósfera. ¿Podrías decirme sobre Nathan? Realicé una llamada. Mi voz se negaba a salir, dejando congelada la lucha que libraba en mi interior. Al instante de nacer, apareció en la entrada. Su contorno se mostraba bajo la luz de la cocina, luciendo una camiseta sencilla y pantalones largos, con el cabello algo alborotado, como si acabara de salir de la penumbra. ¿Podrías brindarme tu colaboración en este asunto? Por supuesto. Ingresó a la habitación con total naturalidad, su seguridad relajada potenciando la fuerte atracción que sentía hacia él. Aparté la vista de él, mis dedos torpemente jugueteando con la manga de mi vestido mientras ésta seguía deslizándose. Solicitó que corrigiera el tono de su voz, el cual se había debilitado, casi llegando a un grito. Un instante de quietud se desvaneció, como el último acorde de una canción destinada a desaparecer. En ese momento, lo observé aproximándose. Mientras sus manos rozaban suavemente mi espalda, sentí como mi aliento se volvía cálido, sus dedos flotando sobre la fina tela mientras la ajustaba. Era complicado resistirse a su encanto, su forma de actuar provocaba una sensación que recorría mi espalda. ¿Podemos considerar esto como válido? Se cuestionó. Elevó su voz, a punto de gritar. Por supuesto que sí. Le comuniqué en voz baja. La habitación se percibía sumamente estrecha, la separación entre nosotros reduciéndose con cada instante que pasaba. Sus dedos se alargaban durante un tiempo prolongado y percibí el calor de su aliento en la parte superior de mi brazo. Resultaba emocionante cómo algo tan simple podía desencadenar un incendio. Al volver, me encontré de nuevo con él, mis manos ajustando automáticamente la tapa a pesar de su inapropiada forma. Al cruzar nuestras miradas, noté por vez primera cómo sus ojos reflejaban mis sentimientos internos, una tensión sin palabras, una interrogante que ninguno de los dos se atrevía a formular. Agradecido. Al interrumpir el silencio,
Expresé mis palabras con un tono inusual, sin la familiaridad que solía tener. Claro que sí, no hay inconveniente. Contestó. Su voz, también callada, pero se mantuvo inmóvil. Se quedó inmóvil, su mirada se desvió brevemente hacia la parte baja de mi camisa antes de regresar a mí. La duración de ese instante estuvo cargada de emociones que ninguno de nosotros se animó a expresar con palabras. De pronto, como si el cosmos intentara romper el hechizo, su móvil vibraba en su cartera, el sonido de repente nos sumergía en la realidad. Retiró el objeto con calma, susurrando una disculpa porque tenía que atender una llamada urgente. Tras su salida de la habitación, permanecí allí durante un largo rato, sintiendo cómo latía mi corazón y repasando mentalmente cada instante de lo sucedido recientemente. No tuvo consecuencias. Era casi inevitable, sin embargo, la percepción del roce en mi piel al contacto con él y la energía misteriosa que recorría mi ser sugerían lo contrario. Más tarde, aquella noche, al despertar en la cama en solitario, aún persistía la huella de su caricia. Intenté cerrar mis ojos para alejar los pensamientos no deseados, pero estos persistieron. Debajo de la culpa y la incertidumbre, una pregunta empezó a surgir, una que tenía el potencial de cambiarlo todo. ¿Qué ocurriría si decidimos dejar de reconocer la presencia de algo tan insignificante que tiene tanto poder? La vivienda, generalmente apacible, vibraba de posibilidades, cada instante cargado de la emoción de lo que estaba por venir. En esa tarde, reinaba un silencio especial en el hogar, un tipo de quietud que realzaba cada grieta de las paredes y el zumbido lejano del frigorífico. Me encontraba acostado en la cama frente al espejo, intentando arreglar la manga de mi adorado suéter oscuro, que siempre había sido encantador, sobresaliendo lo justo para recordarme sus defectos, al igual que muchos aspectos de mi existencia. No obstante, en el día de hoy la cintura mostraba una terquedad inusual. Intenté sujetarla, torciendo mi brazo incómodamente hacia atrás, pero la cintura se mantuvo inmóvil. El reflejo en el espejo me devolvía la mirada, mostrando claramente un desafío implícito en mis ojos, buscando ayuda. En muchas ocasiones, no me equivocaba en esta tarea. Greg no estaba presente, él parecía encontrarse de esa manera. Solicitar asistencia se había vuelto una costumbre casi abandonada, pero hoy todo cambió. La sensación de estar solo era abrumadora, similar a una sombra que se extendía y absorbía la luz. Después, escuché cómo Nathan se acercaba, reconocí el sonido conocido de sus zapatos sobre el suelo. No dudé en llamarle. Nathan se detuvo por un instante, después se acercó hacia donde provenía la voz. Aparentaba estar desatento y apático, sin embargo, transmitía una ternura que había dejado atrás en el pasado. Solicité un favor, expresé al verlo en la puerta, señalando hacia el cuadro con una mano apoyada en su amplia espalda. Su cintura se pegó a la suya de forma deliberada, a pesar de mi certeza de lo contrario. Nathan se mostraba sereno, seguro y cómodamente comprometido. ¿Qué sucede en este momento? Al cuestionar, su brazo se fue secando ligeramente mientras nuestros ojos se encontraban. Detuve brevemente mis palabras que se atascaban en mi garganta, pero seguí adelante con un tono relajado y despreocupado. Hice referencia a mi espalda al mencionar esta parte de mi cuerpo. Estoy experimentando una gran cantidad de frustración. La petición se interpuso entre nosotros, creando un lazo invisible que nos unía. Notó un ligero cambio en su semblante. Inesperadamente, sus brazos se alzaron en señal de sorpresa, volviéndose aún más enigmáticos. Por supuesto, contestó al ingresar a la habitación. Volví mi atención hacia él, siendo plenamente consciente de todo lo que ocurría a mi alrededor. La luz vespertina resaltando la forma de mi cabello, la sensación desagradable en su estómago al acercarse, el sonido de su respiración, suave pero algo más intenso que anteriormente. Mientras sus manos rodeaban mi espalda, sentí un estremecimiento en mi piel. Al principio, sus dedos eran indecisos, pero luego se volvieron más firmes al acariciar mi cintura. ¿Podemos considerar esto como válido? Se cuestionó a sí mismo. Elevó su voz, casi llegando al tono de un grito. Claro que sí. Le comuniqué en voz apenas perceptible. El ambiente se encontraba cargado, impregnado de una energía misteriosa. Los dedos emanaban calor, transmitiendo un contacto amable pero firme, como si estuvieran acariciando algo frágil con una sonrisa en los labios. Al cerrar los ojos de inmediato, dejé que la emoción me invadiera. Era un leve roce, pero se sentía como un salvavidas, mencionó tras una pausa, desplazándome ligeramente. Considero que ya es bastante.
Una vez más, me encontré frente a él, mi mano actuando por instinto para acomodar la cintura, aunque no era necesario. Nuestras miradas se cruzaron y, por un momento, todo lo demás en la habitación se esfumó. La luz ambiental y los susurros apenas audibles de las personas fueron eclipsados por la fuerza de su mirada, un gesto penetrante capaz de traspasar las defensas cuidadosamente construidas a mi alrededor. Expresé mi gratitud con una voz más serena de lo esperado. A pesar de haber dado su consentimiento, se mantuvo inmóvil en el lugar. Mantuvo la calma, con las manos quietas a los costados, desviando la mirada hacia la cintura por un instante antes de regresar a mí. La tensión se palpaba en el aire hasta que su celular vibró en el bolsillo, rompiendo la atmósfera. Aproximándose a la otra persona, susurró un perdón mientras dirigía la mirada hacia el escenario. Acepto. Tomaré eso, expresó mientras se dirigía hacia la salida. No obstante, al despedirse, su mirada se mantuvo por un instante como si anhelara escapar. Tras su partida, la habitación parecía aún más solitaria que en un principio. El silencio se hizo más profundo. Tomé asiento en el suelo, mis dedos sujetando la cintura de mi brazo, que se encontraba en una posición perfecta, aunque mi mente no estaba centrada en ese detalle. En su lugar, evoqué la sensación del contacto de sus manos en mi piel, la forma en que me miraba con sus ojos, no solo como su abuela, sino como una mujer. El pensamiento se mantuvo inaceptable y sin solución. La situación no se limitó únicamente a Nathan. Fue mío, concretamente, la parte que había sido descuidada en cuanto a cuidados, contacto físico y la cercanía que revitaliza la vida de uno. Esa noche, al recostarme en la cama, por primera vez en mucho tiempo, me sentí agradecido. Repasé mentalmente el instante, cada aspecto tan nítido como si se estuviera repitiendo. Antes de mostrarse seguros, sus dedos titubearon. Al cuestionarse si era apropiado, su voz tembló y sus ojos reflejaron una emoción ambigua e incomprensible que no dejaba de intensificarse. Admití la necesidad de experimentar arrepentimiento. Comprendí la importancia de dejar de lado esos pensamientos y relegarlos a un lugar donde no puedan perturbarme, y, a pesar de ello, experimenté una sensación de satisfacción al hacerlo. Acepté su existencia, permitiéndoles desarrollarse y crecer, nutriendo la parte de mi ser que había estado inactiva durante mucho tiempo, y al cerrar los ojos, me sorprendí reflexionando sobre cómo algo tan sencillo podía despertar esas emociones en mi interior. ¿Cuáles son los otros datos que se pueden consultar? Es posible que me encuentre dormido justo debajo de la superficie, listo para revelarlo todo. Tenía planeado abordar una investigación que despertaba mi interés por descubrir la verdad. Los días posteriores a ese momento parecían alargarse. El tiempo parecía estirarse sin fin, obligándome a enfrentar pensamientos que me resultaba difícil reconocer, incluso en mi interior. Traté de mantenerme ocupado con las labores del hogar, me sumergí en la rutina familiar de hacer la colada, ordenar los espacios y regar las plantas en el patio trasero. A pesar de intentar distraerme, la memoria de su presencia persistía, evocando un sutil pero inevitable aroma. Cada rincón de la casa recordaba su existencia, el olor a su colonia al salir, el eco de su risa por la habitación y la costumbre de que su taza de café terminara en el baño, a pesar de mis constantes peticiones de que la dejara en la cocina. Cada pequeño aspecto se percibió acentuado, agudizado por la tensión tangible que nos rodea como un misterio. En la tarde siguiente, lo volví a ver, como la luz del sol entrando por las ventanas de la habitación, formando círculos dorados en el suelo mientras me encontraba sentado en el sofá con un libro entre mis manos. No estaba concentrado en la lectura. Mis ojos se desviaron del texto, mientras mi mente divagaba. Observé cómo se movía en la cocina, escuchando el tintineo de los vasos y el leve murmullo de un podcast que solo capturaba parcialmente su atención. Ingresó a la habitación con un vaso de té helado en la mano, se detuvo por un momento antes de adentrarse, su mera presencia llenó al instante el ambiente. Luce relajado, expresó, con una amplia sonrisa en sus labios. Miré hacia abajo y vi mis pies oscuros, helados debajo de mí, con un vestido demasiado grande que se había quedado atascado en mis hombros. No habría elegido la palabra cómodo, quizás preferiría vulnerable, o que expuesto, en un contexto no vinculado a mi ropa. Hoy es un momento perfecto para la pereza, contesté intentando mantener un tono relajado y desenfadado, a pesar de sentir mi corazón palpitar en mi pecho. Un sonido suave y acogedor se hizo presente, generando una resonancia profunda en mi interior. ¿Sería posible que me sentara en una silla? Señaló hacia el extremo opuesto del sofá al hacer la pregunta.
Expresé mi negativa de manera enérgica, aunque las palabras sonaban desesperadas y demasiado entusiastas. Realicé algunos ajustes para que quedara cómodo mientras se acomodaba, el collín dirigido hacia su peso mientras estiraba sus largas piernas, aferrándose a mí a medida que se acercaba. La presencia era sutil y pasiva, pero generó un sonido que preferiría no haber escuchado mientras permanecíamos en silencio, solo interrumpido por el ocasional crullido de las páginas mientras me sumergía en la lección, y la tensión entre nosotros se hacía palpable e imperceptible al mismo tiempo. La conexión se fortalecía con cada momento y percibí su mirada sobre mí, no intensa, pero suave. Se notaba que estaba tratando de acertar algo, pero no estaba listo para formular la pregunta. De pronto, interrumpió el silencio y le formuló a Cla una pregunta en un tono más simple y casi como si estuviera probando algo. ¿Sería posible hacerte una pregunta? Acepté con seguridad, aunque sentía que la palabra estaba a punto de salir de mi boca. Detuvo su acción repentinamente, pasándose ansiosamente la mano por el pelo. ¿Te sentiste incómodo cuando te ayudé con tu arma el día anterior? El interrogante se aproximaba poco a poco y me fue dirigido. Experimenté cómo mis cejas se juntaban mientras me esforzaba por expresar mi respuesta. De ninguna manera. Al final, expresé mis palabras con una intensidad menor a la deseada. No resultaba extraño, aunque sí sorprendente. Claro que sí. Él explicó, sus ojos encontrándose con los míos. De manera inesperada, él volvió a decir la oración como si quisiera apreciar su significado, comprendiendo su posición en la extensión que nos divide. Ninguno de nosotros emitió palabra por un largo rato. La habitación estaba sumida en un silencio abrumador y la distancia entre nosotros parecía tan grande como insignificante. Así, como si empullado por una fuerza imperceptible, se aproximó aún más, su pie presionando contra el mío de nuevo, esta vez a propósito. Vaya. Explicó con voz apenas por encima de un susurro, su mirada evaluándome. Fue la primera vez que noté algo en sus ojos que me impactó, una fragilidad, un anhelo que resonaba con lo que yo sentía. Intenté hablar, pero no pude articular ninguna palabra. En su lugar, tomé el libro entre mis labios, lo cerré suavemente y lo coloqué a un lado. Mi mano se detuvo justo debajo de la portada, marcando una pausa antes de continuar allí, lo suficientemente cerca como para percibir el calor de su cabello entre mis dedos. Poco a poco su respiración se calmó y de pronto se dio cuenta de lo cerca que estábamos, comprendiendo que cualquier movimiento mínimo podría hacer desaparecer por completo la distancia entre nosotros. Noté claramente cómo mi corazón latía más rápido, pero no retrocedí. De repente, se acercó más, clavando sus ojos en los míos, creando un instante que parecía no tener fin, como si el tiempo se hubiera detenido, reteniendo su aliento. Experimenté la sensación reconfortante que irradiaba de él, su vitalidad. El entorno que nos rodeaba dejó en evidencia que este suceso escapó al control de ambas partes implicadas. Le dije a Nathan con voz acelerada pero lo suficientemente suave como para romper el silencio absoluto. No obstante, justo cuando iba a decir algo más, el ruido de la puerta al abrir se interrumpió al instante, al tiempo que la voz de Greg se escuchaba desde el pasillo, anunciando con entusiasmo su llegada. Nathan se aproximó rápidamente, como si estuviera apurado, su actitud cambió de inmediato a una neutralidad. Tomé el libro de su espalda, lo abrí y traté de leer el texto borroso. Poco después, Greg llegó a la habitación, con una sonrisa amplia y despreocupada. Él mencionó que también lo harías, mientras metía la mano en su bolsillo cerca de la puerta. ¿Cuál es la situación actual? Expresé que no era gran cosa, con una sonrisa en mi rostro, observándolo fijamente. Nathan se mantuvo en silencio, a pesar de la situación. Observé la tensión que él irradiaba, reflejada en sus manos apoyadas en sus brazos, como si buscara mantener el equilibrio. Greg observaba cómo el foco se desplazaba en el aire. Antes de dirigirse a la cocina, nos dejó a solas con un beso en la frente. Por un largo periodo de tiempo, ninguno de nosotros cambiaba de posición. La seriedad de lo que estuvo a punto de ocurrir nos impactaba. Después, sin emitir sonido alguno, Nathan se puso de pie, realizando movimientos veloces y decididos al abandonar la habitación. Permanecí en mi lugar, sujetando el libro con fuerza con mis dedos mientras trataba de controlar mi respiración. Mis pensamientos estaban agitados, la atención de su mirada y contacto específicos en mi piel. A pesar de las consecuencias, tenía certeza en algo. Estaba lejos de estar completado. Lo que había empezado como un instante de calma se había transformado en una circunstancia mucho más profunda,
y la posibilidad de lo que vendría a continuación resultaba emocionante y estimulante. Esa noche, la tormenta no se encontraba fuera, sino dentro de mí. La casa queda sumida en un silencio poco común, que denota la inminente transformación desde que la electricidad dejó de operar. De repente, los apartamentos se iluminaron con una luz brillante, y sombras se deslizaron por las paredes como testigos silenciosos. Para mi desgracia, sus siluetas cambiaban con cada suave corriente de aire. Durante días, quizás semanas, la tormenta en mi interior había ido creciendo, y hoy se sentía más cerca de estallar que nunca en la brisa. Tomé asiento en el suelo de la habitación con las piernas cruzadas, unas cartas se repartieron frente a mí, entreteniéndome en un juego de solitario bajo la tenue luz de una lámpara en un intento por mantener ocupadas mis manos y mi mente, aunque sin éxito. Mis pensamientos no dejaban de centrarse en Nathan, contrastando con lo que había vivido el día anterior. Una leve sensación que desencadenó un próximo calentamiento, lo encontró en la cocina, como si husmeara en el refrigerador en busca de algo para beber. Su brazo se extendió al pasar por la puerta de salida al regresar. Primero apareció su contorno, destacándose por sus brazos anchos iluminados por la brillante luz de las lámparas que llevaba consigo, acompañado de 2 vasos de limonada, con la humedad del ambiente creando condensación en el exterior. Recibí un mensaje suyo en completo silencio, después descendió al suelo con una elegancia que resaltaba la tensión evidente entre los dos. Expresé mi agradecimiento en voz baja, susurrando con menos intensidad de la deseada, desviando la mirada y, en vez de enfocarme en la luz brillante de la lámpara a mi lado, percibí su cercanía de forma tan palpable como la sofocante humedad que envolvía mi piel. «Recibes una cálida bienvenida», expresó con un tono igualmente modulado. Inclinándose sobre sus manos, alargó sus pies hacia el frente. A pesar de la actitud despreocupada y arriesgada, fui delatado por mis ojos. Observé cómo la camiseta se levantó ligeramente, dejando al descubierto una franja de piel sobre el pantalón. Decidí forzosamente abrir mis ojos, sin embargo, la visión ya se había grabado en mi mente. Siempre resulta extraño experimentar una disminución de poder. Mis palabras resonaron en el silencio absoluto, como si todo se hubiera detenido de repente. Él asistió, su mirada aún me apuntaba, confirmando que todo parece estar perturbado. En este momento de silencio, la importancia de lo que dijo se hizo presente entre nosotros, cargada de un significado profundo e inefable. Sin engaños, moví la mesa de cartas, escuchando el crullido del papel delgado que la cubre. Nathan eligió una carta de entre las que estaban apiladas, la giró con cuidado y la dispuso con meticulosidad. «Qué solitario estoy», dijo con una leve sonrisa dibullándose en las comisuras de sus labios. «Estoy tratando de entretenerme un rato», contesté observando su sonrisa con cierta precaución reflejada en la mía. Se acercó lo bastante para que pudiera notar la tranquila serenidad que desprendía. La frescura de su aroma, con un leve matiz a limpieza, me envolvía, instándome a resistir la tentación de dejarme llevar y cerrar los ojos por completo. Entre nosotros, la atmósfera se va volviendo más tensa con el paso del tiempo, las luces proyectando sombras misteriosas y evocadoras. ¿Has notado alguna vez cómo la voz de Nathan se volvía más tenue mientras con nerviosismo manejaba los bordes de una caja de juego? ¿Qué sucede si las circunstancias no están destinadas a mantenerse invariables para siempre? Me tomó por sorpresa lo simple de la pregunta. Al darme cuenta de la seriedad de su pregunta, me encontré con sus ojos por vez primera. En esa noche, mi corazón latía fuertemente en mi pecho mientras su mirada se mantenía inesperada y desafiante. Buscaba una respuesta, no estaba seguro de poder ofrecerla. Me aseguré de que la transformación es inevitable. En los últimos tiempos, mi voz no se escuchaba ni siquiera en situaciones inesperadas. Poco a poco, la mirada se posó en mí. Realmente, la brecha que nos separaba parecía ser mínima, ahora llena de una energía inexplicable. Mi corazón no dejaba de acelerarse cuando sentía su mano acercándose lentamente hacia mí. Se trataba de un gesto pequeño, que fácilmente podría ser interpretado como una casualidad. Sin embargo, el objetivo estaba bien definido. Claire pronunció pausadamente sus palabras cargadas de sentido. Enmudecí ante su falta de palabras, sin poder articular respuesta alguna, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Mi mente es un revoltillo de inquietud y urgencia. Así, como si una fuerza misteriosa lo atrajera, sus dedos se cerraban sobre los míos, generando un contacto que encendió una chispa de energía en mi interior. Quedé paralizado, mi respiración se entrecortó en mi garganta, sin embargo, no me rendí.
Las luces destellaban de manera impredecible, sus llamas retorciéndose como si se encendieran en medio de la tormenta en mi interior. La mano de Nathan se movió suavemente, con un gesto sutil pero lleno de intención, mientras sus ojos buscaban mi aprobación o tal vez mi indulgencia. Fue imposible apartar la vista, me resultó imposible moverme y no tenía la capacidad de actuar, solo de permanecer sentado y permitir que el momento me envolviera. Expresó su conformidad con la situación. Su tono de voz era tan poco auténtico que me resultaba imposible acercarme para escucharlo. No obstante, anhelo lo que deseo, una urgencia que me sorprendió, provocando que mi piel se erizara y mi corazón latiera más rápido. Me quedé sin palabras, me esforcé por expresar mis sentimientos. En un torbellino de emociones, recurrí a la única acción que se me ocurrió. Alcancé hacia él, mis dedos ansiosos por su respuesta silenciosa a la pregunta. El instante se alargó infinitamente, el ambiente cargado de expectativas, y justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un sonido lejano resonó por toda la casa, recordándonos que la verdadera tormenta seguía rugiendo afuera. Nathan retrocedió un poco, su rostro reflejaba comprensión. Sugirió que sería conveniente revisar las lámparas. A pesar de su apariencia serena, sus ojos delataban la tormenta interna que aún bullía en su interior. Asentí con la cabeza. Mi voz, aunque insegura, muestra una determinación firme. Mientras se ponía de pie, empezaba a recoger las lámparas, yo permanecía sentado en el suelo, con mis dedos aún temblando por haberlos tocado. Comprendí lo que esto era y su significado, quedando lejos de llegar a una conclusión en medio de la confusión. A pesar de haber finalizado temporalmente, las consecuencias apenas empezaban a manifestarse. La noche se encontraba en calma, pero los efectos de los sucesos previos eran inevitables. Comprendí de inmediato que la verdadera tormenta todavía no se había desatado. En la penumbra de la habitación, solo la tenue luz de la pantalla iluminaba el espacio, proyectando destellos cambiantes en las paredes. La película seguía reproduciéndose, con su diálogo apenas audible como un murmullo de fondo, aunque no lograba recordar ni el título ni la trama. Resultó ser poco relevante. Lo relevante fue la soledad que experimentamos. Nathan y yo nos sentamos en extremos opuestos del sofá, separados por el respaldo. La cercanía se percibía tan cercana como distante. El vaso de vino permanecía intacto sobre la mesa de centro, con un anillo delicado de condensación formándose en la parte inferior. Experimenté la fuerza de su presencia. El creciente magnetismo que aumentaba con cada jornada en la ausencia de Gre. La falta de él se convirtió en una presencia constante en mi día a día, y en este momento parecía más abrumadora que nunca. Nathan había mantenido un inusual silencio desde la hora del almuerzo. La actitud tranquila que solía tener fue reemplazada por una atención que recordaba la mía. De reojo, lo observé detenidamente, mis ojos recorriendo los rasgos de su rostro, la forma definida de su brazo y la forma en que la luz intensa resaltaba los contornos de sus labios, indicando que se encontraba inquieto. Su atención estaba puesta en la pantalla, pero parecía perdida, como si su mente estuviera en otro lugar. Si te sientes insatisfecho, puedo modificar la película. Al interrumpir el silencio, mi voz resonó. Al volver hacia mí, su rostro parecía más sereno que mis propias emociones, que se agitaron un poco. La respuesta es negativa. Estoy de acuerdo con eso. Mi investigación me preocupa, aunque no estoy seguro de lo que realmente deseo encontrar como respuesta. Su mirada se mantuvo clavada en mí durante un tiempo prolongado, provocando que me faltara el aliento. Otra vez, la tensión no expresada, el vínculo imperceptible, parecía unirnos de forma misteriosa pero innegable. Tomó un momento antes de contestar, como si estuviera reflexionando detenidamente sobre sus próximas palabras, a pesar de que su rostro parecía indicar lo contrario. Presentó una historia diferente. Inclinado en el sofá, sujetaba el borde de la bolsa con los dedos. Recostado en el respaldo, la habitación se percibía excesivamente calurosa, el ambiente impregnado de una cualidad indescriptible. Mi corazón empezó a latir más rápido y dejé ir lo tangible que tenía delante, como si pudiera percibirlo o sentirlo a su lado. Me gustaría expresar algo, cualquier cosa, para romper el silencio, pero las palabras me yugaron una mala pasada. En su lugar, Nathan se acercó, su desplazamiento casi imperceptible, provocando que mi corazón latiera más rápido a medida que la brecha entre nosotros se reducía, la tensión tan palpable como la electricidad estática. Su mirada se posó en mí, examinándome detenidamente. En ese instante, experimenté una sensación de verdadero reconocimiento,
no solo como esposa o abuela, sino como mujer, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Con voz suave, Sil susurró mi nombre, el cual resonó a lo largo de mi espalda. Me giré hacia ella, sintiendo cómo latía mi corazón. Su personalidad resultaba enigmática, sus miradas evaluando mi valía indescifrable. La película siguió avanzando, con el sonido disminuyendo gradualmente, dejando espacio para el ritmo constante de mi respiración y el latido resonante de mi corazón. ¿Cuál es su naturaleza? Me cuestioné en voz alta, con un tono casi elevado. Prefiero no obligarte. Expresando inseguridad, él eligió sus palabras con cuidado y propósito. No puedo evitar pensar en el hecho de que dejó la frase sin terminar cuando no era necesario hacerlo. Las palabras que pronunciaba y las no dichas quedaban impregnadas en el ambiente entre nosotros, mientras mi mente se llenaba de un torbellino de pensamientos y emociones que no lograba comprender. Me di cuenta de la urgencia de detener esta situación, sea como sea. Antes de que la situación empeorara, me vi imposibilitado de expresarme o tomar acción, simplemente esperando pasivamente lo que sucedería a continuación. ¿Dónde está Nathan? Al comenzar, mi voz se cansó. No nos sentimos identificados con esto, no era necesario que me diera la información. De repente, me interrumpió. A pesar de ser conscientes de la inadecuación de nuestras emociones, mi estado emocional no se ve afectado. La revelación me inquietó, me dejó en una posición de vulnerabilidad y exposición. A pesar de ello, una parte de mí se esforzó por sumergirse aún más en la profundidad de la vivencia. Buscaba encontrarme con sus ojos, reflejando una batalla interna similar, donde el temor se entrelazaba con la pasión. Antes de poder expresar mis pensamientos, me invadió un sentimiento de esperanza junto con la conciencia de su culpabilidad. Verifiqué mi mano, sintiendo su contacto amable pero decidido. Mientras sus dedos me rodeaban, sentí como mi aliento se detenía, su cuerpo cálido encendiendo una oleada de energía eléctrica en mi interior. Debí haberme marchado, pero no lo hice. Permití que tomara mi mano, su agarre firme y cálido como si temiera que me fuera para siempre. Mi intención no es lastimarte. Sus palabras apenas se escuchaban, un susurro apenas perceptible, sin embargo, esta situación no puede ser pasada por alto. Las palabras que pronunció se esparcieron en el aire, densas e inevitables. Mi cerebro me instó a poner fin a esto, a retirarme, a expresar cualquier cosa que pusiera fin a la locura. No obstante, me sentí desilusionado por mi cuerpo, anhelando su contacto y ansiando la conexión que había estado ausente por mucho tiempo. Nuestra distancia se desvaneció a medida que se acercaba hacia mí. Con su rostro a escasos centímetros del mío. Experimenté su cálido y sólido aliento sobre mi piel, junto con su puro y varonil aroma embriagador que envuelve mis sentidos. Mi corazón latía fuerte, pero se mantuvo cerca, inclinando ligeramente la cabeza mientras sostenía la mirada, generando un instante en el que parecía que el tiempo se detenía. Mi nombre es Nathan. Mientras mi voz se apresuraba, seguía emanando suficiente calidez para sostener su mirada. Aunque no emitió palabras, sus ojos comunicaban todo lo necesario. Con precaución y de manera gradual, él desveló. Los labios de ella sofocaban los míos en un beso que, al principio, era tímido, casi renuente, como si aguardara mi indicación para detenerse, pero no lo hice. Mis ojos se cerraron, entregándome al instante, inmerso en la suavidad de su contacto mientras su mano acariciaba mi rostro tan pausadamente que resultaba doloroso. El beso se hizo más profundo y firme, provocando en mí una sensación de liberación, como si se rompiera un muro que había contenido años de dolor, desilusión y aislamiento. Mis manos se aferraron automáticamente a su espalda, dedicándole una sonrisa como si fuera lo más importante para mí. Todo a nuestro alrededor desapareció, quedando solo nosotros dos y la intensa energía que se generaba entre ambos. No obstante, de repente, todo terminó. Nathan se retiró, su respiración agitada, sus ojos explorando mi mente con una combinación de nerviosismo y anhelo. Susurró con apenas un susurro, expresando que no desea causar daño ni a ti ni a él. Logré controlar mi propia respiración, la cual estaba inestable. Logré obtener mi declaración anterior, aunque me sentí indirectamente aludido. Los eventos tuvieron un impacto abrumador en mí, y comprendí que no había marcha atrás. El límite fue superado y las consecuencias se multiplicaron. Un gran silencio se apoderó del lugar, repleto de emociones inefables. Permanecí inmóvil, sintiendo cómo latía mi corazón. Observé los avances y nuestra habilidad para afrontarlos. Los rayos matutinos se filtraron a través de las cortinas, suaves y resplandecientes,
pero su suavidad apenas mitigó la agitación en mi interior. Al despertar junto a mi cama, el silencio del hogar me envolvió como una carga. En mi cabeza, los sucesos pasados persistían constantemente, cada recuerdo más nítido que el anterior. La calidez que transmitía la mano de Nathan, el sabor de sus besos y la forma en que se esquivaba, sus ojos rebosantes de nostalgia y un vacío más profundo. Pasé mis dedos por mi cabello, aún impregnado de una ducha que no logró eliminar la suciedad pegada a mi piel. Verifiqué que no hayamos sobrepasado los límites y que hayamos retrocedido antes de que la situación se vuelva completamente confusa. No obstante, me di cuenta de manera aguda de que las fronteras no solo se traspasan mediante las acciones, sino también a través de los pensamientos, los sentimientos y las ilusiones que tenemos de disfrutar sin restricciones. Anoche, todas las barreras invisibles desaparecieron y el ruido de los pasos alejándose aceleró los latidos de mi corazón. Enseguida me envolví en un abrazo, apartando con cuidado los mechones de mi cabello como si pudiera borrar cualquier rastro del suceso. La puerta se abrió y apareció Nathan, con una serenidad meticulosa en su rostro, aunque sus ojos mostraban un conflicto interno latente justo bajo la superficie. Pidió tranquilidad y paciencia, pero con un ritmo más pausado para el día siguiente. Contesté con un tono algo alto y tímido, después levanté la mirada, sin lograr ver sus ojos durante un momento. Ambos permanecíamos inmóviles en el silencio. Entre nosotros se percibía una atmósfera cargada, colmada de expresiones sorprendentes. En los últimos días ha estado ingresando a la habitación. Claire dio inicio con un tono vacilante, como si cerrara la puerta suavemente a sus espaldas, mostrando cierta indecisión en sus primeras palabras. Es necesario que tengamos una charla. Extrañé hablar de esa manera tan pausada, con mis manos presionando la pared. No obstante, dudo sobre qué otras palabras podrían ser pronunciadas. Expresó con determinación y amabilidad en su voz mientras se acercaba, hasta situarse frente a mí anoche, afirmando que no puede repetirse. Echo de menos las afirmaciones con un gesto humilde hacia mi corazón. A pesar de ser consciente, tener este entendimiento no disminuye la complejidad de la situación. Continuó adelante, su rostro reflejaba mayor simplicidad. Mis emociones no se ven afectadas. Sentí como mi respiración se detenía al dirigir mi mirada hacia él, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Nathan, es imposible seguir adelante. Es contrario a la ética. Es inherente. Según él, todas las emociones importantes son inherentes. Elevó su voz en un susurro. Alargó la mano, rozándome en un contacto ligero que quizás fue sin intención, pero no lo fue. No obstante, esta realidad no puede ser pasada por alto. Auténtico. Al cerrar los ojos, sentí como sus palabras me herían profundamente. Estaba en lo cierto. Resultó ser verdaderamente sorprendente. A pesar de ello, la autenticidad no falló en cuanto a la justicia o la protección. Alejé mi mano, generando separación entre los dos. La situación actual es insostenible. Expresé en voz baja. En caso de que Greg se entere, actuará en consecuencia. Nathan detuvo de repente su tono incisivo y brusco. Está tan concentrado en su trabajo que no se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. No hay razón válida para eso. Mi frustración se retorció y emergió. Eres el hijo de los viajeros. Modificó su tono al dar instrucciones. Tengo edad adulta. Esa es tu verdadera esencia. Los comentarios que hizo seguían presentes, creando un ambiente algo opresivo en la habitación. Giré mis ojos, con las manos en el aire. Al sujetar el respaldo de la silla junto a la ventana, la luz del sol adquirió de pronto un tono serio. Brillando en exceso, revelando demasiado. Este tema va más allá de nuestra comprensión. Al final, dejé escapar mi voz casi como un grito. Localiza todos los demás elementos. La casa de Greg es el reflejo de nuestros anhelos y de nuestra vida. Mencionó que su actitud se simplificó de nuevo, mostrando preocupación por lo que realmente merecemos. Una vez más, me enfrenté a él, mi corazón cargado con el tormento de sus expresiones. Con una mirada profunda, sus ojos examinaron mi rostro, mostrando la misma agitación que me había causado sufrimiento. Placer, anhelo y temor. Él siguió adelante mientras yo me quedé en calma. En el aire, su voz pronunció mi nombre con un grito que resonó detrás de mí. Expresa que no lo escuchas. Traté de expresar mis ideas de forma coherente. No obstante, el mutismo se apoderó de mí al no lograr comunicar mis emociones hacia él.
No quería defraudarlo ni a mí mismo. Una vez más, su mano se deslizó suavemente sobre mi rostro, provocando una cálida sensación en mi corazón. Su dedo se deslizaba sobre mi piel, me incitaba a recostarme en su contacto, anhelando la unión que había contenido durante un largo período. Durante mucho tiempo, dejé escapar mi voz en un grito. Su mirada se posó en la mía, y en ese momento todo a mi alrededor parecía desvanecerse. Greg no estaba presente, tampoco había personas, ni consecuencias. Nos encontrábamos al borde de algo que percibía como desconcertante y sorpresivo. Expresé mi incapacidad para realizar la tarea, a pesar de que mi voz denotaba inseguridad. Afirmó que si podía, sus declaraciones avivaron la curiosidad. Los dos podemos hacerlo. Justo cuando iba a contestar, un estruendoso portazo de la puerta del autobús resonó afuera, interrumpiendo el instante y provocando que mi corazón se acelerara. Un intenso temor recorría mi cuerpo. Mi nombre es Greg, mencioné. Con premura en mis palabras, Nathan se retiró, mostrando en su actitud una combinación de frustración y aceptación. Expresó que hablaríamos más tarde con determinación. Mientras me aproximaba a la puerta, mis pensamientos resonaban en mis gritos, aferrando el pomo con fuerza, como si fuera mi única salvación. Oí cómo se abría la puerta principal y luego la voz de Greg anunciando que había llegado. «Saludos, mi amor», exclamó con un tono alegre y despreocupado. Mientras salía, me obligué a sonreír, alejándome de la tormenta que seguía ardiendo a mis espaldas. No obstante, al acercarme, mi mente seguía en esa habitación con Nathan, reflexionando sobre las elecciones que aún debía tomar. Los momentos de calma de hoy solo serían el inicio de la inminente confusión. Al sumergirme en mis pensamientos, comprendí que esto era solo el comienzo de una historia que aún no había llegado a su fin.